empieza a acumular Bitcoin porque entienden que es un mercado que ya está legitimado en el mundo, que tiene más probabilidades de crecer que el oro a nivel de performance, que tiene mucha más escasez que el oro. Y si de repente también los bancos en Estados Unidos empiezan a ofrecer compra y venta de Bitcoin, que ya está sucediendo, hay que prestar atención por qué lo están acumulando. ¿Qué hacen los inversores inteligentes cuando un activo está barato? Lo compran. ¿Qué hacen las manos débiles? ¿Qué hace el inversor que no tiene experiencia o el especulativo? Lo vende porque tiene miedo porque está bajando o tiene esa sensación de que baja todo el tiempo. Pero claro, las manos grandes, los grandes inversores, durante todo este año han acumulado. Por supuesto que al haber jugadores más pesados en el mercado, hay más posibilidades de que entren los mismos procesos de manipulación que existen en los otros mercados. Entonces, ¿uno cómo prefiere actuar en términos de ser un inversor en esto? ¿Invierte en forma especulativa a corto plazo buscando oportunidades todo el tiempo? ¿O invierte como se mueven las grandes masas de dinero que se mueven de forma más lenta, más estratégica y más a mediano y largo plazo? Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos en el episodio número 9. Hoy estamos con Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, este es un breve segmento que tenemos que volver a grabar, pero que no se grabó al principio. Pero nos interesaba traerte. Yo creo que sos una persona con postura y una figura consolidada en el sector de Argentina, cripto. Hace ya 7 años que estás. Y bueno, podemos empezar por que nos cuentes un poco cómo empezó Iñaki en el sector cripto. Yo siempre digo que tengo una vida pre-cripto y post-cripto, ¿no? Sí. En el pre-cripto yo durante 15 años me dediqué a gestión de la innovación en empresas y transferencia de tecnología. Entonces, en lo cotidiano yo siempre tenía de clientes a empresas de distintos sectores, farmacéuticos, software, agro, energía, metalmecánica. En la provincia de Santa Fe, ya soy de Santa Fe, tenía clientes en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Y lo que buscaba era identificar con las empresas nuevos productos y servicios sobre la base de uso de tecnología. Y lo que hacíamos es, si el proyecto requería alguna instancia de investigación básica o aplicada, las empresas pymes en Argentina generalmente no tienen áreas de I+D. Sí. Entonces había que buscar la I+D en forma externa, y ahí sí yo iba a todo el sistema científico, recorría universidades, CONICET, INTA, INTI, de todo el país, y le buscamos la pareja, ¿no? La necesidad del proyecto era esta. Este grupo de investigación lo podía hacer, generamos el acuerdo de propiedad intelectual, ya sea una licencia, un servicio especializado a terceros o una patente, y sobre la base de eso buscamos un financiamiento del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso lo hice durante 15 años con una consultora que tenía, con otro socio. Y claro, como siempre estaba consumiendo yo tecnología y estudio, fue donde en algún momento del 2018, a principios, me llegó la información de Bitcoin. Creo que fue en el grupo de Facebook de Bitcoin Argentina. Y en algún comentario vi el link del white paper de Satoshi Nakamoto. Sí. Lo leí, por supuesto, como a todos nos pasa, te vuela la cabeza, porque es una propuesta económica, tecnológica, social, filosófica increíble, y encima tan resumida, pero tan impactante. Sí. Que dije, apá, acá hay algo interesante que me estaba perdiendo, y bueno, fue un camino donde yo empecé a deslindarme de lo que venía haciendo y llevando todo hacia cripto. Sí. Fue un proceso que me llevó más o menos 2 años, dedicarme exclusivamente a cripto. Claro. Y en ese trayecto, por supuesto, lo que yo fui haciendo es aprendiendo del tema. Durante todo 2018 aprendí. En ese momento yo vivía en un pueblo muy chico de Santa Fe, llamado Sunchales, menos de 5.000 habitantes. Bueno, hablaba hasta con mi pareja, con mi familia política, con los vecinos, con el del supermercado. Obviamente los harté a todos porque nadie estaba en el tema, entonces era muy difícil poder hablar con gente de eso. Inclusive hasta hice un evento a finales de octubre de 2018 en Sunchales, un evento para 200 personas, fueron 10. Para mí fue un éxito, pero bueno, son las primeras charlas. Y bueno, 2018-2019, fíjate que recién empecé a entender cripto como inversión. En realidad, Bitcoin, capaz que no se enojen y hablar con propiedad. Bitcoin lo empecé a entender como inversión recién a fines de 2018, principios de 2019. Sí. Porque inclusive durante todo ese periodo de aprendizaje mío, Bitcoin bajaba de precio. Claro. Porque habíamos tenido el bull market de 2017, Bitcoin en 20.000, y yo recién lo vi a Bitcoin hasta en $3.000 en 2019. Entonces, te diría que inclusive empecé a invertir unos pocos pesos recién a finales de 2018. Pero empecé a invertir, pero bajo la premisa de usar la tecnología. Sí. Yo me considero un usuario de la tecnología, no solamente un acumulador del producto tecnológico de la blockchain de Bitcoin. Porque me parece que justamente es lo más valioso
en términos de la propuesta de Bitcoin. Y el tema de la usabilidad. Y en ese sentido, bueno, fue donde traté que la usabilidad que yo entendía se pueda bajar a nivel de charla y de Sí. que le llegue con un mensaje simple a la gente. Y bueno, como yo soy de Santa Fe, en ese momento empecé a ir para Santa Fe, volví a mi ciudad, para hablar en radio, en tele. Eh, Empecé a generar cursos en institutos terciarios, Sí. en la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, y empezó a madurar el tema. Y Sí. creció y bueno, fue un camino de ida. Y Sí. durante el transcurso, bueno, fue donde empecé a conocer partners, socios para distintos proyectos. CryptoVision, que fue básicamente Programa de la televisión. plataforma que fue el Sí. programa de televisión. Hacíamos cobertura de eventos de cripto por todo el mundo. Tuvimos segmento cripto en TN Tecno, por ejemplo. Mirá. O sea que éramos columnistas en distintos medios. Y en paralelo también después, en el 2021, empecé con Crossing Capital, que es mi empresa, donde hacemos Sí. gestión de inversiones en cripto. Que eso me ha permitido también abrirle el universo de inversión en cripto a mucha gente que son inversores tradicionales, que quieren seguir teniendo la misma experiencia de usuario que tienen en un banco o en un broker, es decir, ejecutivo de cuenta, servicio personalizado. El control del dinero en este caso está en las manos del cliente porque están en Sí. la cuenta de su exchange y conectan con nuestra plataforma. Y dependiendo del perfil del cliente tenemos estrategias más diversificadas o arriesgadas Claro. o más conservadoras. Entonces, bajo esa línea, te digo que en 7 años he experimentado procesos de profesionales de educación, comunicación, consultoría, P2P, Todo. gestión de inversiones y bueno, me ha traído hasta este punto. ¿Te han llegado clientes al fondo que les interesa invertir, por ejemplo, que les interese que también les gestiones capital de otros sectores como el oro, como acciones, o todos interesados No, únicamente en cripto? llegan con esa intención también, pero bueno, claro, como hoy el vehículo cripto te permite exponerte a distintos mercados, porque Sí. en realidad hace tiempo que tenemos oro tokenizado. Sí. Tenemos acciones tokenizadas que está creciendo mucho en el listamiento en los exchanges. Sí. Tenemos bonos del tesoro. Inclusive hace poco se lanzó un bono argentino Sí. también en uno de Sí, los lo vi. exchanges. Y yo creo que es por eso, desde un saldo en cripto se puede invertir en otros mercados. Entonces, Sí. básicamente lo que buscamos es ser nosotros el gestor de activos digitales para cada uno de nuestros clientes, independientemente del mercado que sea. Porque Ujú. hoy todo es o va a tender a tener una representación cripto digital. Sí. Bueno, es por una redundancia, pero es para establecer un punto. Porque cripto es digital y es Sí. virtual. Pero básicamente hoy, sobre todo con el surgimiento y la proliferación de las stablecoins, que son para mí la nueva economía digital o Sí. la nueva expresión de un dólar, un peso, un rublo, un yen digital, son las stablecoins respaldadas en moneda fiat. Por eso el sistema fiat va a seguir existiendo, va a seguir teniendo fallas, pero hoy van a usar la tecnología que antes criticaban y hoy Claro. la ven beneficiosa. Y sobre la cuestión de, sobre todo de los activos tokenizados como el oro, digo, ¿qué opinas vos en cuanto a, es directamente más sencillo invertir en oro de forma directa? ¿Y por qué comprar un bono tokenizado del oro cuando puedes Porque hoy comprarlo? comprar oro también necesita un scoring. Mira, Hoy comprar oro, Sí. primero hay una cuestión física, ¿no? Es decir, Sí. que compro oro físico es una cosa. sí, Ahora, ¿es transportable? ¿Me lo puedo claro, llevar? ahí está el tema. Y ahí está el tema. Entonces, por Mm. eso todo el mundo dice, bueno, me sumo a lo digital. Hoy Claro. la gente tiene oro digital. Sí, O sea, tiene una tenencia de un certificado digital de que el oro lo tiene en tal bóveda, tal empresa. sí, O lo compra en Wall Street, en fondo cotizado en oro, porque confío en BlackRock, que me ofrece el ETF. Entonces yo le transfiero dólares y ellos me invierten en oro. El subyacente es el oro, pero a vos no te dan oro. claro. Entonces, sobre la base de eso, uno dice, bueno, me expongo al oro. Ujú. Ahora, la gran diferencia con Bitcoin es que yo puedo comprar Bitcoin directamente, nativamente, y Tal cual. nadie tiene por qué enterarse. Sí, Nadie puede quitármelo. claro. Lo puedo transportar por donde yo quiera. Y si uno entiende por lo menos la propuesta de Bitcoin, sabe que lo puede verificar Claro. verificar su escasez. Y de esa manera uno dice, bueno, Ese es el estoy verdadero. acumulando realmente un activo que es escaso y cuya escasez representa, y acá va a depender obviamente de la interpretación de cada uno, representa un activo, representa energía, representa una red, Mm. representa un sistema inhackeable seguro de Sí. intercambio de mensajes encriptados, pero en definitiva ahí uno por lo menos a partir de eso pone en tela de juicio, ok, qué es escaso y qué es
el respaldo de algo Claro. o qué es el valor intrínseco de un activo. Sí. Ahí está el oro digital como tal lo conocemos. Exacto. A eso hacemos referencia al Bitcoin. Sí. Está muy bien. Mencionando esto del oro y el Bitcoin, y aquí sobre todo que el oro tuvo un rendimiento mucho mejor que Bitcoin este año. Yo hace poco estuve en el evento de Binance Blockchain Week y tuvimos un encuentro de dos grandes figuras, un debate del oro tokenizado versus Bitcoin, ¿no? ¿Cómo ves vos esas dos posturas? Sobre todo el oro tokenizado siendo una postura mucho más tradicional y el Bitcoin siendo la innovadora. Sí, estuvo bueno, sobre todo lo que se encontró en el escenario entre Peter Schiff, que es sería el Michael Saylor del oro, Sí, y Chan Pensado, el CZ, digamos, el ex CEO de Binance. Creo que todo lo vimos en redes. Qué Sí. bueno que lo pudiste ver en vivo. sí, Esto ok, Schiff, vos decís que el oro es más escaso de Bitcoin, el oro tiene múltiples ventajas por sobre Bitcoin. Ok, dale, con este lingote de oro, decime si ese oro es verdadero. ¿Podés Claro. decirme vos que sos el especialista número uno del oro si es verdadero esto? Y Peter Schiff, por supuesto, ¿qué pudo decir? No, mirá, no lo puedo comprobar, no lo puedo verificar. Y ahí anula, o ahí en realidad pondera la verificabilidad que tiene Bitcoin. Claro. O sea, todos podemos chequear que Bitcoin efectivamente se emite a determinado ritmo, que existe en esta cantidad de direcciones, que existe Sí. esta cantidad de Bitcoin. El oro no, por supuesto que el oro, más allá de haber sido el rey durante muchísimos años, y sigue siendo oro, por supuesto, porque todavía Bitcoin no sobrepasó al oro, Sí, en términos de market cap, por lo menos. Pero claramente el oro ha sido la reserva de valor de la historia en términos de que es escaso. sí, Ahora, la escasez se ve un poquito difuminada cuando se encuentra claro. más Más- yacimientos de oro. Claro. Y eso aumenta la base circulante de oro y cuando hay más de un activo, por un Sí. principio económico, tiende a bajar de precio. Sí, Ahora, claramente el oro lleva miles de años de ventaja con respecto a Bitcoin, pero Bitcoin varios más, sí. en 15 años ha hecho una carrera meteórica. Y fíjate, o sea que ahí hay una cuestión ya desde la escasez que Bitcoin asegura más la escasez que el oro. Claro. Ahora, claro, Schiff dice, bueno, pero el oro está en todos lados, o sea, el oro es hartamente conocido, Bitcoin no, el oro está acá, está allá, hay ETF, el ETF del oro, por supuesto, hay ETF del oro del 2004. Mirá, Y fíjate esta cosa, ¿no? Hasta el 2004 en Wall Street no se podía comprar oro. mirá. O sea, eran métodos más tradicionales de compra, Sí. ¿no? Sí. A partir de que se puede emitir el fondo cotizado en bolsa y de repente se abre ese mercado de productos derivados, el oro pasa de $200 la onza a $2.000 la onza, de 2004 a 2011. Claro. Entonces multiplicó por 10 el precio del oro, lo cual también, por supuesto que se infla la economía alrededor del oro. ¿Por qué? Porque estás abriendo el grifo a un mercado que sobre la base de un activo subyacente genera productos financieros. Sí. De primera capa, segunda capa, de tercera capa, si querés, en términos de blockchain, ¿no? De layers. Sí. Pero en términos financieros, se le va montando toda una estructura financiera del sistema tradicional que sobre la base del subyacente se va construyendo. Ahora, hay productos financieros que no necesariamente tenés que tener el subyacente, ¿no? Y por eso sí lo llevo al plano de qué pasó con Bitcoin. Desde el 2024, Bitcoin empieza también a tener su ETF, Claro. su fondo cotizado en bolsa. En marzo. Sí. ¿Por qué Bitcoin no se podía comprar, para simplificarlo, no se podía comprar en Wall Street? Ahora estás comprando Bitcoin, entre comillas. No estás comprando Bitcoin, estás comprando un producto que responde a un activo subyacente. El Bitcoin, ¿quién lo tiene? El Bitcoin lo compra BlackRock, el Bitcoin lo compran las empresas que están promocionando y liderando estos productos. Pero a la persona no necesariamente le van a dar Bitcoin. A la persona le dan un papel que representa una performance atada al precio de Bitcoin y no necesariamente el inversor tradicional que está comprando el fondo cotizado en bolsa le ve el sentido a, en algún momento, redimir su inversión contra la tenencia de Bitcoin. No necesariamente. Yo creo que la mayoría de los inversores tradicionales le escapan un poquito a esa cuestión de ser su propio banco, que es la propuesta de Bitcoin, Sí. porque la verdad que yo creo que no está todo el mundo preparado Claro. para realmente asumir la responsabilidad de ser su propio banco. La propuesta es hermosa, claramente, y los que estamos en esto la compramos, por así decirlo. Sí. Pero a la gran mayoría de la gente se le escapa, Sí. la mayoría de la gente no le presta o no le da el valor necesario a la privacidad, a la seguridad, al autocontrol, a la autocustodia. Entonces, bueno, claro, al abrirse el abanico de productos cotizados en bolsa,
de repente entra un caudal de gente a invertir en Bitcoin que antes no había entrado. Y eso creo que ha sido un poco el cambio también de este ciclo, ¿no? Porque en este ciclo... Mucho más ordenado, mucho más... Más ordenado, quizás Sí. con el upside y el downside más moderados, porque Sí. digamos, este año Bitcoin, como decíamos, ¿no? Ha sido el año del oro, podríamos decir, porque el oro subió un 60% Sí. casi este año. Bitcoin entre un 5, un 7, un 10% ha bajado, por momentos Sí. un poco más. Pero de punta a punta, del 1 de enero a la fecha, la carrera se la ha ganado el oro. Sí. Pero fíjate un dato también que yo estaba hablando en una charla hace unos días. Ok, ¿qué hacen los inversores inteligentes cuando un activo está barato? Lo compran. Claro. ¿Qué hacen las manos débiles? ¿Qué hace el inversor que no tiene experiencia o el especulativo? Lo vende. ¿Por Sí. qué? Porque tiene miedo porque está bajando o tiene esa sensación de que baja todo el tiempo. Sí. Y es un poco el pesimismo que ha habido en los últimos meses en cripto. Pero claro, las manos grandes, los grandes inversores, durante todo este año han acumulado. Muchísimo. No han hecho Sí. ventas masivas. Por momentos se discute, este ha sido un año alcista, bajista o lateral. Claro. Y mirá, si yo te digo que Bitcoin del 1 de enero a la fecha ha bajado un 10%, Claro. es un bear market. Sí. Ahora, un bear market de un 10%, sabiendo que hemos visto bear market de un 70, 80 Totalmente. o 90%, Es que algo muy discreto. sea un bear market de 10%, ya te habla de que el ciclo, en términos de estos 4 años tan cuadrados de 2 años Sí, alcistas, 2 uno años bajista bajista. y uno lateral, y ha cambiado. Claro. Lo que no cambia, y creo que eso queda clarísimo para todos y sobre todo por la gente que ve este programa, lo que no cambia es el halving. O sea, Claro. ya sabemos que aproximadamente cada 4 años el halving sigue sucediendo. O sea que Ocurre, ¿no? acá no se pone en tela de discusión la descentralización, el funcionamiento tecnológico, es cada vez más segura la red, más inhackeable. Perfecto, de lo tecnológico. Ahora, de la dinámica del mercado atado a Bitcoin como un activo financiero, ha cambiado. Claro, Han sí, puede cambiado ser los variable. elementos, han cambiado los actores. Y ahí es donde te venía con esta cuestión. ¿Qué han comprado las manos inteligentes este año? ¿Vos crees que han comprado más oro o más Bitcoin? Yo más Bitcoin he comprado. Más Sí. Bitcoin, Sí. casi un 20% más. Mira. Y uno dice, ok, pero si el oro subió un 60%, Claro. ok, pero los inversores inteligentes Mm. no invierten para obtener resultados solamente en un año. Claro. Invierten para los próximos años. Mm. ¿Y por qué han comprado Bitcoin en toda la bajada? ¿Y por qué siguen comprando Bitcoin? Ahora, más allá de que el precio en estos momentos da la sensación de que está retrocediendo, que no se mueve, que... A ver, por supuesto que al haber jugadores más pesados en el mercado, hay Sí. más posibilidades de que entren los mismos procesos de manipulación que existen en los otros mercados. Tal cual. Entonces, ¿uno cómo prefiere actuar en términos de ser un inversor en esto? ¿Invierte en forma especulativa a corto plazo buscando oportunidades todo el tiempo? ¿O invierte como más o menos se mueven las grandes masas de dinero que se mueven de forma más lenta, Sí. más estratégica y más a mediano y largo plazo? Entonces, hablábamos del upside y el downside de Bitcoin este año. Bitcoin arrancó más o menos en $93.000, Sí. subió a 126. O sea que subió un 35% más o menos. Sí. Y después, desde 126 a 80, bajó casi un 32, 35, casi lo mismo. Hizo más o menos Claro. 35%. Ahora, eso es en el comportamiento máximo y mínimo. Lineal, como dijimos, casi un 10%. Sí. A mí me da la sensación que es más parecido a un mercado lateral o un bear market que un bull market. Claro. Ahora, ¿qué están mirando estos inversores inteligentes? Que en el 2026 tenemos una continuidad en la baja de tasa de interés. Sí. ¿No? Que recién empezó en septiembre, más o menos. Exacto, tuvimos Sí. una baja de tasa de interés en septiembre, tuvimos la otra ahora en diciembre, Sí. la tasa está más o menos en 3.25, 3.50 en ese Sí. rango. Hay un anuncio posible de baja de tasa de interés en marzo. Mm. Tenemos nuevo chairman de la Fed entre abril y mayo, se va Jerome ¿Definido Powell. o- Y parece que todas las probabilidades están sobre Kevin Hassett, Sí. que es del riñón de Donald Trump, Sí, así que totalmente. evidentemente va a ir en línea. Sí. Después estamos en un momento donde el índice de inflación mensual de Estados Unidos está en el índice más bajo desde marzo del 2021, está en el 2.6, Mm. el target de la Fed es de 2 puntos. Mm. Todo gira en torno a que la economía está más ordenada de alguna manera, si Sí. bien sabemos que por supuesto cada gobierno tiene su forma de contar la película y otra cosa es lo que sucede en la calle, pero bueno, por supuesto que lo que cuenta un gobierno cuando Estados Unidos moviliza los mercados, así Sí. que hay que prestarle atención.
Y en ese sentido es donde te digo, ok, este año a nivel de performance de precio, el oro le ganó a Bitcoin. Sí. Y quizás ahí Peter Schiff podría estar eufórico. Ahora, sobre la base de qué es lo que se acumuló este año, Bitcoin. ¿Por qué se acumula Bitcoin? Porque entienden que es un mercado que ya está legitimado en el mundo, Sí. que tiene más probabilidades de crecer que el oro a nivel de performance, que tiene mucha más escasez que el oro. Y si de repente también los bancos en Estados Unidos empiezan a ofrecer compra y venta de Bitcoin, que ya está sucediendo, Sí. que los fondos de pensión de Estados Unidos empezaron a invertir en Bitcoin indirectamente porque compran ETF, que de repente el sistema de viviendas nacional de Estados Unidos permite colocar Bitcoin como garantía para hipotecar y con eso pedir un crédito para una vivienda. Sí. Y de repente Bitcoin empieza a ubicarse en lugares estratégicos que antes era solamente para algunos activos. Bueno, hay que prestar atención porque lo están acumulando. Claro. Y no dejarse llevar solamente por el ruido de las redes sociales, no dejarse solamente llevar por el ruido de X o de Twitter, en términos de movimientos. Porque muchas veces los movimientos que se hacen on-chain son engañosos. También se hace una lectura parcial. Sí. No significa que una billetera que se movió del 2011, que no se había movido todavía, no significa que es venta. Muchas billeteras de OGs, como se dice, son simplemente movimientos a direcciones más seguras. Claro. ¿No? Direcciones muy viejas que se van actualizando a las nuevas versiones de direcciones de Bitcoin que son más seguras, que inclusive son anticuánticas o van en esa línea de prever un posible catástrofe cuántica, que es uno de los grandes cisnes negros o fantasmas que me parece se puede desactivar bastante rápido. Pero en esa línea no necesariamente eso significa venta. Pero como estamos en un momento donde por momentos el índice de miedo y codicia está en 6 puntos. Pero claro, es una locura, porque tuvimos 6 puntos ahora. Claro, y en 2022 con FTX llegamos a 12. Colapso de FTX, colapso de Luna, bear market horroroso. Y llegamos a 12. Y ahora llegamos a 6. Y así todo, como te dije, la película de este año bajó un 10%. ¿Les parece tan bajista, tan catastrófico? Claro. Si solamente miras un poquito la película en los últimos 3 años, Bitcoin creció casi un 500%. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Dónde está el pesimismo? ¿Quién es pesimista? El inversor pequeño. ¿Quién es optimista? El inversor grande. Claro. Sí, sobre todo fundamentalmente hablando, este fue un año muy bueno, justamente por la acumulación de Bitcoin de las grandes instituciones, pero nunca llegó este factor social, de ola social, como si lo tuvimos en 2021. Exacto. Digo, ¿a qué se debe eso? Que fundamentalmente estamos en un momento ideal para Bitcoin, pero quizás son las mismas empresas las que manipulan la información y no comparten todos estos datos, o manipulan los medios de comunicación, siendo específico, y no se permite ese hype, esa sobreavaricia del inversor común. Sí, creo que mirá, yo creo que lo que han hecho, hay dos lecturas, porque yo sigo escuchando y viendo a Larry Fink, el CEO de BlackRock, siendo extremadamente bullish con Bitcoin y extremadamente bullish con la tokenización. Claro. Escuchás al CEO de Bitmain, Tommy Lee, que es el que está haciendo la tesorería corporativa de Ethereum, super bullish con Ethereum. Es decir, que Bitcoin y Ethereum siguen teniendo esa calificación de activo estratégico, de activo world class, que activo que ya se tradea en Wall Street. Solana está empezando a ganar un poquito de terreno. Recién ahora. XRP por momentos también va ocupando algunos espacios, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo creo de alguna forma han cooptado un poco las instituciones es quizás las expectativas de una all-season furiosa. Porque hemos tenido pequeñas all-season por momento en este ciclo, en 2024, 2025, procesos que han durado semanas. Y no se ha podido instalar ese proceso de all-season, que es donde se involucra la gente. Claro. Ahí es donde entra el inversor pequeño. ¿Por qué? Porque el inversor pequeño siempre considera, no importa 2018, 2020, 2025, 2030 y va a seguir pasando. Bitcoin es caro. La gente entiende que Bitcoin es caro porque automáticamente la gente dice, yo para comprar Bitcoin tengo que tener $90.000. Claro. Parece muy simple para nosotros la lectura de, lo podés comprar 500 pesos en Argentina de Bitcoin, podés comprar una 100 millonésima parte. Bueno, la gente se nubla y evita eso y dice, no, pero yo quiero comprar
una unidad entera de un token que me permita ganar 1000% y salvarme. Claro, busca ese 1000%, busca ese retorno mayor. Busca eso. Entonces, como yo creo que en este ciclo, por lo menos hasta ahora, no se ha dado un episodio sostenido de all season, Sí. ahí es donde no ha entrado el retail, no ha entrado el inversor minorista especulativo. Por eso es muy distinto el comportamiento de lo que puede llamarse este bull market, si ha sido un bull market este año, con lo que fue el 2021. Claro, muy distinto. Exacto. Entonces, la cuestión del all season index y todo sigue siendo muy cooptado hoy por la dominancia de Bitcoin. Sí. Y la influencia, por supuesto, de las instituciones que han hecho foco sobre Bitcoin y Ethereum a nivel de tenencia. Sí. Y después, a nivel de usabilidad, stablecoins. Claro. Y ya está. No invertir en tal moneda volátil. Sí. O sea, es más a cuentagotas. Entonces, sí entiendo que hay cierto sesgo o manipulación en términos de yo quiero que llegue este mensaje a la gente. Claro. Y ese mensaje a la gente es, ok, pero me está diciendo que invierta en un ETF o en un CDR. O sea, que siga confiando en las instituciones para custodiar mi dinero. Ok, pero ¿cuánto dinero voy a ganar? Y no, mirá, Bitcoin tiene un upside posible de un 30%. No, pero Bitcoin está caro, yo quiero ganarle 1000%. ¿A cuál le puedo tirar? Porque me lo dicen a mí en redes. Sí, sí. Tengo algo para invertir y quiero... Pero Bitcoin no, porque está caro. Ethereum también está caro. ¿A cuál puedo invertir? ¿Viste? Claro, mejor poner en el casino. Si anda al casino. ¿viste? Sí. Pero lo mismo pasa con otros mercados. O sea, la volatilidad no es una exclusividad de cripto. Inclusive para mí el mercado de cripto va a tender a ser cada vez menos volátil. Fíjate simplemente el comportamiento ahora, el upside y el downside, 35%. Se asemeja a un comportamiento más estable de otros mercados. Por supuesto que Bitcoin puede llegar a explotar en algún momento, uno lo escucha a Kaiser o a otros actores que dicen, bueno, hay un momento, Excelsior me sale, Samson Moe, que habla de que se puede dar esta Golden Candle, o el Omega Candle, que Bitcoin suba $50.000 en un día, $100.000 en un día. Puede haber en algún momento un shock en función de la oferta de Bitcoin y la demanda de grandes instituciones, porque se puede llegar a acelerar. De repente se abre el grifo para que todo el circuito bancario de Estados Unidos venda Bitcoin. No que venda un producto atado a Bitcoin, venda Bitcoin. Y de repente vos onboardías a millones de usuarios que hoy no están en ningún exchange, que por supuesto muy lejos están de tener una hardware wallet o una billetera no custodial en el celu, en la compu, muy lejos de eso, y que simplemente lo que quieren es que el ejecutivo de cuenta, que le maneja la cuenta bancaria hace 1000 años, le diga, ahora tenés para invertir en Bitcoin. Pero yo no entiendo eso. No, mira, te recomiendo que inviertas un 2%, un 5%. Hoy la sugerencia de allocation de Bitcoin de los grandes fondos está entre un 4 o 5% BlackRock y un 17% ARK Invest. Mirá, bastante. Podemos escuchar alguno más, más picante como Ricardo Salinas Pliego, que es el CEO del Banco Azteca de México, que él habla de un 80% en Bitcoin. Pero bueno, ni hablar Saylor, ¿no? Claro. Pero yo creo que hoy en los grandes planos, digamos, de gestión de fondos, se está hablando entre un 5, un 10, un 15, un 20% como mucho. Ahora, sabemos nosotros que Bitcoin permite la bancarización inmediata de gente simplemente teniendo un dispositivo e internet. Y ahora teniendo Interlink, ¿cómo es? Interlink es el servicio de internet de Elon Musk. De Starlink. Interlink me sería. Starlink, exacto. Ahora hay más capacidad de tener internet en lugares que antes no había chances. Entonces nosotros sabemos que una persona se baja una billetera de Bitcoin, yo tengo Bitcoin y sin pedirte ningún dato, yo te puedo enviar Bitcoin. Claro. Ese es un proceso de bancarización prácticamente regalado, barato, rápido, seguro, auditable. ¿Podemos bancarizar gente con Bitcoin? Sí, por supuesto. Ahora, los bancos por supuesto que no van a querer bancarizar gente exclusiva a través de Bitcoin. Quieren ponerle su capa de servicios. Totalmente. BlackRock quiere ponerle su capa de servicios. El mismo MicroStrategy quiere ponerle su capa de servicios. MicroStrategy no deja de ser una empresa privada, una empresa que busca tener el control de la mayor cantidad de Bitcoin, lo cual pone, por supuesto, en tela de juicio. Y mucha gente confunde concentración de poder con descentralización en términos de tecnología. Bitcoin sigue siendo y va a seguir siendo una tecnología descentralizada en términos de cómo se emite. Ahora, en términos de quién captura el valor atado a la dinámica del mercado, del activo que se genera con la red, es donde
se van dando estos posicionamientos de empresas tradicionales, empresas que van modificando su modelo de negocios para hacer tesorería corporativa, o empresas que nacen como la empresa de Jack Mallers, 21 Capital, Sí. que nace con el objetivo de ser empresa de tesorería corporativa de Bitcoin nativa. Claro. Entonces, en ese universo, en ese abanico, todos van a querer tener una capa de servicios sobre Bitcoin. La posibilidad, por supuesto, está de que uno no necesite esa capa de servicios y pueda transaccionar Bitcoin con la red directamente, con personas directamente que no necesariamente tienen que conocer, por algo son seudónimas las transacciones. Claro. Pero repito, Ahí está el no miedo. considero que sea algo que pueda ser masivo desde ese lugar por el hecho de que la mayoría de la gente no tiene el incentivo, el interés o inclusive las posibilidades de aprenderlo. Más allá de que uno dice el conocimiento es gratis, está en internet. Sí, es muy fácil, de Sí, hecho, pero- bajarse un exchange. Exacto, pero ¿cuánta gente en el mundo tiene problemas para comer todos los días? ¿Cuánta pobreza hay en el mundo? Que más allá de que vos le digas, bueno, pero puedes transaccionar en Bitcoin. Sí. Me imagino que, digamos, es muy difícil insertarlo, por eso es muy valioso las propuestas educacionales que hay de Bitcoin, desde el punto de vista de esto, ¿no? De bajarlo a territorio. Yo creo que todos hacemos nuestro granito de arena. Sí. Yo siempre comento por ahí cuál es mi estrategia de ir generando educación y awareness sobre Bitcoin, viaje donde viaje y esté con quien esté. Yo trato siempre a la gente de transmitirle, por lo menos que se cuestionen cómo es la generación del dinero que uno cotidianamente usa y abrirle un poco los ojos con cuestiones muy básicas, ¿no? Yo creo que todo el mundo entiende rápidamente la pérdida de poder adquisitivo de una moneda por el efecto de la emisión. Yo creo que está Básico. inclusive hasta la persona más anti Bitcoin no tiene argumentos para defender una postura contraria. Sí. Puede ser una cuestión después de sentimiento, ¿no? De que exacerba ciertas cosas para tratar de imponer, pero en definitiva, si nos ponemos objetivos, es incuestionable cómo se genera hoy el dinero en el mundo, todas las fallas que tiene y cómo se genera Bitcoin. Claro. Entonces, en el proceso de aprendizaje, ¿qué hago yo siempre? Busco que la persona, por supuesto, se interese en el tema, genuinamente, sin forzarlo. Le hago bajar una billetera que tenga esa billetera de Bitcoin, que tenga Lightning Network, Claro. y le doy, no sé, $1 de Bitcoin. Mm. Yo soy una de las personas, yo uso Bitcoin. Claro. Yo no El solamente día a día. acumulo Bitcoin, yo uso Bitcoin, o sea, porque siempre me gustó la usabilidad de la tecnología y entenderla. Entonces, Totalmente. Sí. la mejor manera de mostrarle a alguien lo que es Bitcoin en esencia es, mira, en 2 minutos te puedo enviar Bitcoin. ¿Cómo? Claro. Así. Cuando están haciendo el proceso de alta de la billetera, le digo, ¿te pidió algún dato? No. Ni la foto, ni el nombre, ni el mail, ni nada, ni el DNI. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Está buenísimo? Sí. Bueno, fíjate, no te da libertad eso. Y por eso te digo que cuando uno interpela a alguien que quizás tiene un concepto de la libertad atada a otro tipo de estructura, a un mercado, a un estado presente, bla, bla, o sea, de la corriente que quieras. Sí. Pero este es un ejemplo totalmente brutal. Vos te bancarizaste a una red global de pagos descentralizados sin dar ningún dato y es instantáneo. Y yo te envío $1 y te llega $1. Eso es Bitcoin. Y yo no necesito estar al lado tuyo para enviártelo. Puedes estar en la otra punta del mundo. Totalmente. Puedes estar perdido en una isla. Puedes estar donde sea. Por eso hablamos de esta posibilidad de que haya internet a nivel global hoy, gratis o barato. Y puedes tener Bitcoin. Puedes estar bancarizado. Entonces, ¿se pueden bancarizar los 7 billones de personas que tenemos en el mundo? Sí, automáticamente, con Bitcoin. Pero la mitad de la población del mundo no está bancarizado en el sistema tradicional. Claro. Con Bitcoin se podría bancarizar. Pero repito, es un trabajo más de hormiga. Ninguna organización con impacto global va a tomar la bandera de que todo el mundo tenga Bitcoin en forma nativa. No creo que pase eso. Ojalá me equivoque. Pero todos los actores que hoy tienen intereses en el mundo y tienen capacidad de lobby en los mercados van a querer cuidar su kiosco, no van a querer perder el control y de alguna forma van a utilizar su capa de servicios para poder prestar el acceso a Bitcoin. Pero el Bitcoin lo van a tener ellos. Entonces sigue siendo temprano para que todos tengamos una fracción de Bitcoin al menos. Sí. Que al menos podemos prever que en el futuro todo el mundo se va a manejar a través de billeteras digitales. Digo, así como pasamos de intercambiar sales y especias a intercambiar papeles con números y dígitos. Tal cual. Digo, en el día de mañana también estaremos transaccionando a lo que es digital, que no se puede tocar. Y hacia eso vamos.
Hacia eso vamos. Yo creo que la gente también es muy fácil elaborar ese argumento, ¿no? Porque muchas veces, o desactivar el ruido que hay con que, no, bueno, pero las criptomonedas son digitales o son virtuales. Claro. Ok, dale, pero te interpelo con esto. De los gastos que haces en el día, ¿cuántos son con tarjeta de débito, con pago con QR, con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria? ¿Cuántos son en efectivo? Sí. Ah, Ahí se quedan pensando. ok. Ah, entonces sí, el dinero es digital. Bien. Sí. Entonces, ¿cuál es el ruido? O sea, el ruido Claro. de lo digital ya no es propio Claro. de cripto, es propio de los activos que hoy el mundo está girando hacia que todas las transacciones sean digitales. Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se emite el peso? ¿Cuál es el respaldo del peso o el respaldo del dólar? Mucha gente no se lo cuestiona eso. Mucha gente te dice respaldado en oro. No. Todavía pasa, ¿no? Todavía hay 50 gente años que piensa. se fue eso, Sí. todavía pasa. Otros te dicen, no, pero Bitcoin está respaldado en las, el peso está respaldado en las reservas de dólares que tiene el Banco Central. Pero Claro. si a veces que tenemos reservas negativas en dólares, ¿cómo puede estar respaldado el peso? Claro. Ah, buen punto. Ok. No, entonces está respaldado en la capacidad de recursos que tiene el país. Ok, pero si la capacidad de recursos, ¿entendés vos el proceso que obviamente un recurso es valioso cuando es escaso? Sí. Ok. Y si está atado a la capacidad de recursos del país, pero en forma intempestiva o programada, el gobierno decide que haya más circulación de pesos Sí. en la calle. Y vos sabés que eso genera que vos tengas la necesidad de tener billetes cada vez más grandes, porque la Claro. nominación es más grande, porque necesitas billetes más grandes para comprar el mismo producto, porque todo se infla y todo va generando. Ah, ok, buen punto. Entonces, desde el plano, Bitcoin y el peso son digitales. Eso ya está. Bitcoin es virtual por el hecho de que no tiene representación física. Sí. Ahora, Bitcoin, ¿cómo se emite? ¿Cuál es el respaldo de Bitcoin? Porque te dicen, no, o sea, no te Claro. pueden defender el respaldo del peso y te atacan el respaldo de Bitcoin. ¿Cuál es Sí, el respaldo que de lo Bitcoin? defienda. Y uno dice, la red más segura de la historia. Ah, pero eso no tiene valor para mí. Ah, ok. Es energía. Pero no tiene valor para mí eso. Ok, y el hecho de que para que se emita Bitcoin hay que gastar dinero, como hay que gastar dinero para Claro. picar la piedra y lograr el oro. Sí. Sí, pero ¿quién es el dueño de esas máquinas? No, está muy concentrado eso, no confío. ¿Y en qué confías? No sé. Porque Claro. cuando uno se pone a elaborar los argumentos, pones en tela de juicio esto de en qué confío. Y ahí es donde vuelve el eslogan hermoso de Bitcoin. Don't trust, verify. No Claro. hace falta confiar. Bitcoin no es un salto de fe. Es un hermoso producto tecnológico, uno de los mejores que ha generado el universo. Sí. Y tiene la gran belleza de que todos pueden verificarlo. Ahora, repito con esta cuestión. No a todo el mundo le interesa lo verificable, no a todo el mundo le interesa moverse de lo que entiende y que usa todos los días, porque se dedica a otra cosa, porque tiene la cabeza en otras cuestiones, porque tenemos muy poca educación financiera, no solamente en Argentina, sino en muchísimos países. Entonces, si no entendemos de una cuestión básica del dinero, ¿cómo vamos a entender de la evolución del dinero que es Bitcoin? Sí. Y ni hablar desde el punto de vista de que Bitcoin realmente es una red segura de intercambio de activos bajo una blockchain. O sea, ya ahí perdimos a gran parte de la audiencia no bitcoiner o no cripto. La gente se perdió. Entonces lo que tenés que darle a la gente es usabilidad. Y la usabilidad, claramente, en este ciclo, ha venido de la mano no del uso de Bitcoin como medio de pago, sino de las stablecoins. Sí. Y las stablecoins cada vez más son un reflejo de la vuelta, o en realidad de la recuperación del dólar como moneda hegemónica del mundo. Porque esta sensación de que el dólar se ha debilitado durante la gestión de Biden, que es real, que se ha generado mucha inflación y que ha perdido poder geopolítico Estados Unidos, que está recuperando a Donald Trump a partir de los acuerdos que hace, y a partir de la aprobación del Genius Act, que es esta ley que permite que básicamente sea más fácil generar un stablecoin en Estados Unidos, pero siempre sobre la premisa de que para que se emita una unidad de una stablecoin tiene que haber una unidad equivalente en dólares, en depósitos, en bonos, en activos que estén emitidos sobre la base de dólares. Entonces, a lo que voy con esto es, como no pueden controlar Bitcoin, porque el gobierno de Estados Unidos, ni el gobierno de China, ni por más que se alíen, pueden controlar la emisión de Bitcoin,
sí controla la emisión de dólares. Y dice, yo no quiero perder la batalla de las criptomonedas porque entiendo que es algo que está creciendo y que realmente tiene ventajas tecnológicas. Ok, le meto la presión, le meto la cuestión forzosa de que, dale, me encanta la tecnología, pero hacerlo sobre la base de que la garantía sea mi moneda, sea el dólar. Claro. Sea el dólar, viste que se dice, no, el nuevo dólar digital. Mm. Volvemos al mismo punto, el dinero ya es digital. Mm. Ya está, el dinero fiat es digital. Sí. Por el simple proceso de reserva fraccionaria. El sistema de reserva fraccionaria ha sido la posibilidad de que el dinero se convierta en digital hace mucho tiempo. Nada más que la gente no lo ve. Pero en Argentina tenemos el ejemplo brutal del corralito. ¿Por qué sucedió el corralito en el 2001? Porque la gente quiere ir a retirar los dólares que supuestamente tiene en el banco Sí. y no existen los dólares. ¿Te acordás la frase, no? El que depositó dólares recibirá dólares. Mira. Mentira. Sí. Mentira. Y así como se dio esa situación en Argentina, en términos de que no existen los dólares para respaldar los depósitos que están en el banco, nominados y registrados contablemente como depósitos en dólares, tampoco pasa en Estados Unidos. Vos, Sí. si vas con un dólar, billete de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, y le decís a la Fed, y decís, mira, yo tengo este billete Sí. de dólares, ¿me das algo a cambio? ¿Lo puedo redimir? No, fíjate, tenemos un hermoso eslogan, hablando de eslogans, en el Sí. billete que dice In God We Trust, Sí. en Dios confiamos. O sea que ahí sí hay un Claro. salto de fe. Ahí Claro. sí hay un salto de fe. Bitcoin no es un salto de fe, es comprobable, es auditable. Entonces, ¿cómo haces para redimir Bitcoin? ¿Cómo haces para validarlo? Lo podés auditar, podés saber que Bitcoin necesita energía para poder producirse, podés Claro. ver cómo se emite minuto a minuto, podés ver que nadie puede cambiar la política monetaria de Bitcoin, podés ver dónde están todos los intercambios de la historia de Bitcoin, dónde está Bitcoin, cuántas billeteras hay, todo es Sí. extremadamente público. Eso en el peso no lo lográs y en el dólar tampoco. Y no va a cambiar eso. Por más que le digan el peso digital, el dólar digital, de base el vicio va a ser siguiendo el mismo. Van a poder emitir la cantidad de unidades que ellos quieran y justamente han logrado unir una tendencia tecnológica a una nueva economía digital, que son las criptomonedas, Sí. en las stablecoins, contra el vehículo perfecto para seguir ellos teniendo el control del dólar, que es la moneda hegemónica del mundo. Sí. No pueden controlar Bitcoin, pero sí pueden controlar fiat. Y hoy encontraron la mejor máscara posible para poder ser la evolución del dinero fiat, que para mí son las stablecoins. Mencionabas en un momento sobre la veracidad en Don't Trust, Verify. No, Sí, en el 2021 tuvimos ese boom de, pasando a otro campo, el sector cripto, que son los non-fungible tokens, los NFTs. Digo, algo que justamente lo que le daba valor era que estaba verificado por ser uno y ser único, y finalmente terminaron valiendo nada. Digo, de ser valioso solamente porque estaba verificado en la blockchain, de pasar de valer $100 a 300.000, volvieron a cero. Digo, fue solamente un momento de hype y se acabó. exacto. Fíjate ahí que uno dice, bueno, pero yo tengo la auditabilidad de que esto es escaso. Porque Claro. no fue llegó el token, de repente tengo una unidad escasa de algo. Ok, pero ¿qué representa? Sí, ¿Qué representa? ¿Qué valor encapsula? ¿Qué valor transmite? Bueno, un gatito. claro. ¿Cuál es el valor del gatito? O un perrito o un mono. ¿Cuál es el valor de la escasez de Bitcoin? Sí, Bitcoin es energía. claro. Bitcoin para emitirse se tiene que gastar. Para el resto de los 10 millones de criptomonedas que existen, no es el mismo principio. Claro. Más menos. Mm. Todo después tiene gradientes. Todo tiene más, menos capas de descentralización o centralización. Bitcoin es descentralización Sí. pura. Bitcoin es energía. Además, Bitcoin es un activo que hoy lo compran. O sea, si no querés entender la parte tecnológica, entender la parte de mercado. Hoy Sí. Bitcoin lo tiene BlackRock, lo tienen los bancos, lo tienen los países. ¿No Sí, te genera curiosidad al menos? Claro. ¿No te aleja el fantasma ese de no, Bitcoin es para o las criptomonedas son para el narcotráfico o lo que sea? Escuchá, pero el 99,99999 de tráfico, del narcotráfico o lo que es tráfico o lo que sea en el mundo se hace en dólares. Sí. Pero vos usás dólares. Ajá, y no te cuestionas eso. Ok. Entonces, volviendo al tema del non-fungible token. La tecnología te garantiza que el activo es escaso. Sí. Ahora, ¿representa la escasez sobre la base de qué?
¿Es escaso en qué sentido? ¿Para qué? Si vos decís, no, bueno, los países están comprando los monitos, los Borrelia Clubs, Sí, ok, bueno, le presto claro. atención. Si de repente Donald Trump hubiese dicho en su plataforma política antes de asumir, miren, no vamos a comprar 1 millón de bitcoins porque nos parece una tecnología floja, no tiene valor, vamos a comprar 1 millón de unidades de Borrelia Club, NFT, más famoso que existe. Sí, Ok, le presto atención. claro. ¿Por qué? Porque supuestamente es único, podemos discutir la unicidad Sí. también de un NFT, porque está construido sobre una blockchain que se sigue emitiendo. Tal cual. Ethereum, Solana o la que sea. Sí, Esas blockchains, esos proyectos no tienden a la escasez pura como si tiende Bitcoin. Entonces, ya ahí tenés un gradiente, Claro. se difumina un poquito, ¿no? Mm, Pero no ataquemos eso y vamos al foco de qué representa el activo. Es una escasez que te da acceso a qué. Claro, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que Sí. representa la escasez? Porque la escasez entendida solamente en el aire puede ser una capa muy, muy finita. Mm, No tiene valor. ¿Aseguras la escasez? Sí, pero esa escasez te da acceso a qué? Bitcoin te da acceso a el activo más buscado por las instituciones, si querés tomarlo desde el punto de vista de inversión, en los últimos 2 años. El activo más acumulado. Sí, Después Bitcoin, yo considero que Bitcoin va a ser una capa financiera base para que se construya todo un aparato encima, que ya lo estamos viendo, sí. ya lo estamos viendo. Yo creo que nos falta mucho para, por ejemplo, en Argentina o en Latinoamérica, la gente pueda tener Bitcoin en su cuenta bancaria. Claro. No estoy hablando de un exchange, estoy diciendo en Del su banco cuenta del directamente. banco que sea, de cualquiera de Sí. los bancos que conocemos. Y el banco le diga, vos tenés $10.000 en Bitcoin. Mm, Ok, te doy un préstamo en pesos. Te bloqueo Sí. el Bitcoin. Te bloqueo, yo te lo custodio. mm, O sea, no solamente lo custodio, porque ya de por sí, si el dinero está en el banco, ya está depositado, Sí. ya está custodiado. Pero bloquealo y te doy un préstamo a tasa financiada en pesos para que sigas consumiendo. Mm, ¿Y qué se justifica ahí? La emisión de pesos. ¿Sobre Sí. lo base de qué? De un activo escaso, que es Bitcoin. Claro. Ahora, si evoluciona otra criptomoneda que tenga ese principio de escasez y a la gente le dé la confianza y la usabilidad de usarlo, Mm, lo más probable es que sobre la base de la tenencia de Ethereum, de Solana, de Cardano, de XRP, de Litecoin, de la moneda que sea, Sí. se construya todo un aparato, una suite de productos financieros. Mm, Ahora, vos y yo y la gente que está en la audiencia que conoce el valor de Bitcoin y ya sabe discernir entre la escasez de Bitcoin contra la escasez de otro proyecto Sí. o la descentralización de Bitcoin con la descentralización, ¿qué vas a elegir? Nosotros obviamente vamos a elegir tener Bitcoin nosotros. Mm, Mucha gente va a decir, tengo miedo de tenerlo yo, lo voy a tener en el banco. Bien, Claro. perfecto. ¿Preferís estar sujeto a la tenencia de un activo que vos sí estás más seguro que es escaso o preferís especular con, no, en vez de comprar Bitcoin compro Ethereum o compro Solana, XRP, que quizás me seduce porque, no sé, me gusta el color, me gusta el nombre, no, me gusta lo que dijo el CEO. Ok, pero ¿sabes qué? Más, menos, son funcionamientos distintos. Pero repito esto, o sea, yo creo que en los próximos años va a ser una adopción fenomenal de la tecnología de las criptomonedas en muchas usabilidades, Sí. reserva de valor, medios de pago, tokenización. No sé si identidad, no sé si otras capas de uso van a lograr ese tipo Sí, de, se verá. de apropiabilidad, trazabilidad puede llegar a ser Sí. también, pero no va a ser vehiculizado por entidades que persigan que la gente tenga realmente el control y utilice la mayor expresión de la libertad que las tecnologías permiten, sino que va a ser básicamente que acaparar en el juego de vuelta en el cual han perdido un poco de terreno y lo pueden llegar a recuperar muy rápido, porque tienen la gran ventaja que tienen los usuarios. Sí. Las bases de usuarios las tienen las grandes empresas Mm, y el negocio de ellos es mantenerlas. ¿Y cómo las Claro. mantienen? Manteniendo incentivado a la gente y manteniéndolo con la correa corta. Totalmente. En ese Sí. sentido, esa lucha no la vamos a ganar nunca. Sí. Yo me pregunto ahí sobre los bancos ofreciendo Bitcoin a sus ciudadanos. Sí. Digo, ¿cuál es el freno que tienen los bancos para hacerlo? En el caso de El Salvador, que hoy en día se puede utilizar Bitcoin, entiendo, pagando en cualquier lugar, Sí. digo, ellos están renunciando a su moneda local para ofrecer Bitcoin. Digo, ¿es ese el costo que hay que pagar como Estado para ofrecer Bitcoin a tus ciudadanos? ¿Renunciar a tu moneda fiduciaria?
Mira, buen caso el de El Salvador. Yo fui 3 veces a El Salvador, así que conozco bastante en terreno Mirá. cómo ha sido la adopción de Bitcoin en El Salvador. Y una cosa es lo que sucede en la capital de El Salvador y otra cosa es lo que sucede fuera de la capital, donde es muy Mirá. distinto. Lo que tuvimos con El Salvador, primero que El Salvador ya había perdido si querés, la soberanía de su moneda en términos de que está dolarizado hace mucho tiempo. Mira. O sea que El Salvador ya es un país dolarizado, como Ecuador, por ejemplo. Claro. Ya no se discute la moneda de El Salvador como parte de la economía cotidiana. Mira, eso no lo sabía. Exacto. O sea que no es que de repente El Salvador se ató a un activo dolarizado y no entendía lo que era un dólar. No, Claro. por supuesto, ya estaban dolarizados hace tiempo. Sí. Después, se bajó en forma obviamente muy arbitraria, muy unilateral, la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, Sí. por todo el poder político que tenía y a nivel Congreso Nayib Bukele, lo cual fue Sí. fenomenal, porque creo que puso en el mapa, sin acá criticar al El Salvador, ni mucho menos, pero puso en el mapa y muchos nos enteramos dónde estaba El Salvador gracias a Bitcoin. Tal cual. Y mucho me Sí. refiero no solamente a los bitcoiners, el mundo entero. Sí. Si uno dice dónde está en el mapa El Salvador, dice, por ahí en Centroamérica Sí. perdido y no sabes identificar Claro. cuál es. Las veces que fuiste fue después de que hagan el anuncio. Yo en realidad, el anuncio del Bitcoin como moneda de curso legal sucedió en mayo del 2021 en la conferencia de Bitcoin en Sí. Miami. Yo estaba en esa conferencia. El último testimonio, que era ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre que te dije, el de 21 Capital. ¿Tony Lee? No. No. Bueno, Sí. se me fue. Ya va a aparecer. Súper conocido, ya va a volver a la cabeza. Y él estaba haciendo la presentación y dice, bueno, ahora alguien tiene para dar un mensaje importante. Aparece en pantalla Nayib Bukele y dice, voy a llevar un proyecto para declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. Hermoso. Eso sucedió, efectivamente, la ley, el 7 de septiembre de 2021. Yo fui a El Salvador el noviembre de 2021 a la BitConf que se hizo en El Salvador. Mirá. Por supuesto, había sido 2 meses de implementación de la ley, todo el ambiente bitcoiner, era todo un ambiente de jolgorio, de festejo, Sí, de me usabilidad imagino. de Bitcoin en la calle. ¿Por qué? Sí. Porque están forzosamente obligados los merchants, los negocios, a aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. Más estaba subiendo, creo, en noviembre de 2021. Exacto. Fue Bull menos, market, sí, Bitcoin en sí, 70, Era todo fiesta. Sí. 2021, noviembre de 2021. Sí. Era un momento espectacular. Ahora, después yo volví en febrero, ya por Criptovisión, digamos, yo hacía cobertura de eventos a nivel global. Sí. Hicimos una temporada en El Salvador, fuimos ahí en el Zonte, alquilamos un espacio, hicimos toda una temporada haciendo entrevistas ahí para Criptovisión. Mirá. Y mirá, y fuimos a lo que era el proyecto de Bitcoin City. ¿Por qué? Porque en la BitConf de 2021, Nayib Bukele Sí. hace el anuncio de que va a generar una ciudad de Bitcoin, Bitcoin Sí, City. de acuerdo. Bueno, eso era en la región de La Unión, se llama, que es la zona más fronteriza de El Salvador. Nosotros cruzamos literalmente medio país para ir y ver dónde era el lugar fundacional de Bitcoin City. Sí. Y claro, como te decía, te alejas del Salvador y te vas un poquito más adentro del país y esta gente no quería saber nada con Bitcoin. ¿Por qué? Porque dicen, no, Bitcoin es el dinero del Estado. Fíjate lo mal que se bajó la información, lo Sí. poco que se educó o lo rápido que se bajó intempestivamente. Por eso te digo esta cuestión más arbitraria, haberlo bajado de una manera que la gente no quería saber nada con Bitcoin. No te lo aceptaban. Che, pero hay una ley. Claro. A mí no me importa, a me mí dame importa. dólares. Dame dólares. Imagínate el lugar nuestro, nosotros Sí. teníamos Bitcoin para intercambiar. Sí. Por eso hablo de esta cuestión de que yo soy no solamente inversor de Bitcoin, usuario de la tecnología. También. Entonces, se nos hizo muy difícil. Además, hasta se generaron situaciones medio hostiles. De gente, no, ustedes son del gobierno. No. Fíjate el ruido, ¿no? Y estamos hablando de un país insignia y simbólico para Bitcoin como es El Salvador. Por eso, ha sido buenísimo para ponerlo en el mapa, pero tiene muchas fallas a nivel de implementación. Inclusive en su momento el archivo wallet también tuvo mucho ruido. Entonces, Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora, ¿qué pasó? Esto permitió que El Salvador se posicione en el mapa y le permitió tener más llegada y más lugar y poder generar más cercanía con otros actores de poder. Ahora, El Salvador es un país que necesita financiamiento externo. Sí. No tiene industria. Lo único que tiene es turismo. Y claramente no son las playas más lindas de Centroamérica. Mirá. Está sobre el Pacífico, en playa de arena negra, volcánica. Sí. Es muy lindo el Zonte, muy lindo. Y acá no me maten mis amigos salvadoreños. Pero no es el lugar más lindo de Centroamérica. Claro. Hay lugares mucho más Caribe, Panamá. o sea, Sí. Panamá, Ahí al República lado. Dominicana, Sí. Costa Rica. Repito, no se enojen los salvadoreños. Pero digo, vive del turismo, no hay Sí. industria. Entonces necesita financiamiento externo. Y además, el 25% de la población del Salvador
está afuera. Se fue a Mirá. buscar ganarse la vida afuera. Y ese ha sido uno de los principales usos también de Bitcoin. ¿Por qué? Porque hay 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y tienen que enviar dinero a sus parientes en El Salvador. Y ahí es donde Bitcoin permitió ahorrar millones de dólares en transacciones Mandándolo. enviándose Bitcoin. Sí. Y ha sido hermoso y está espectacular. Ujú. Ahora, la gente en la cotidianidad no quería quedarse en Bitcoin. No quería porque de repente Bitcoin volátil. Claro, una cosa es el anuncio de mayo, Sí, la implementación en septiembre y el valor en noviembre, que de repente fue toda una subida. tal cual. Salvedad. Ah, El bueno. mayo Bitcoin valía 64, baja a 28 Ahí cuando, va, sí. cuando China prohibió la minería. Sí. Entonces, yo me recuerdo que Claro. a Nayib Bukele lo entraron a matar en junio, julio, agosto, hasta que volvió. Mm. Vuelve en noviembre a $70.000, era todo. Che, Claro. es un golazo tener Fiesta. Bitcoin. Mm. Hermoso. Yo ya fui en febrero, Bitcoin Volvió a bajando. bajar. Fui en 60, septiembre sí. cuando se cumplió el año. Septiembre de 2022, pleno colapso y coletazo de Luna, FTX y 20.000 todo. más o menos estaba. Bitcoin cercano ya o en camino a los 20.000. Mm. Nadie quiere saber nada con Bitcoin. Nadie. Ni siquiera los de la capital. Claro. Nadie. Entonces, ¿qué es lo bueno? Dice, ¿qué es lo que se perdió esta gente? ¿Qué es lo que no entendió? Mm. Nadie lo educó, nadie le informó, nadie le dio el mensaje correcto, nadie le dijo para qué servía Bitcoin, nadie le dijo cómo era la mejor manera de acumular Bitcoin o tenerlo. No digo que no haya habido esfuerzos, porque claramente hay lo que es Bitcoin Beach o sea, hay gente súper valiosa bajando línea educativa en El Salvador. Pero claramente no dieron los tiempos, no se dio la maduración necesaria para que esto sea masivo realmente Sí. en El Salvador, teniendo un vehículo legal que permitía que sea moneda de curso legal. Imagínate la dificultad que puede llegar a tener un país que no tenga esa condición de Bitcoin o esa legitimación de Bitcoin desde el punto de vista de ser una moneda de curso legal. Si no es una moneda de curso legal, ¿qué puede ser Bitcoin en un país para que la gente se anime a usarlo? ¿Qué puede ser? Mm. Reserva de valor. Claro. Que lo acumule el país en una tesorería. Sí. ¿Qué otro uso? ¿Va a ser la moneda de pago de Argentina? La verdad, por más optimista que yo sea, no creo que eso suceda nunca. Mm. Que Bitcoin realmente sea una moneda de pago en Argentina. ¿Que es una opción? Sí. ¿Que va a ser la moneda de pago? ¿Que va a ser el sistema de pago único? No hay forma, ni soñando puede llegar a suceder eso. No lo veo ni ahí. Sí. Ahora, que pueda surgir una stablecoin atada al peso, como hay varias ya, sí. Que Argentina saque una Genius Act para que se emitan stablecoins en Argentina atadas al peso, lo veo, Sí. lo veo. Ahora, Bitcoin, moneda de curso legal, no la veo, Claro. no la veo. ¿Cómo determinás, aparte de si es legal o no? Digo, si vas a los fundamentos, al origen de Bitcoin, no tiene creador, solamente está el white paper. Y Pero tenés la auditabilidad. Claro. Ese es el tema. Tenés la Es verdad. auditabilidad, tenés la capacidad de verificarlo y vos sabés que no se puede emitir más Bitcoin del que el software emite o genera. Y ya está. Vos decís, es comprobable. Entonces yo puedo generar sobre la tenencia de Bitcoin una nominalidad de las transacciones en Bitcoin. ¿Puede ser Bitcoin una unidad de medida? ¿Puede ser medio de pago? Sí. Sí. ¿Es reserva de valor? O sea, ¿cuáles son las 3 condiciones del dinero? ¿Medio de pago? Mm. ¿Lo cumple? Sí. Para Sí. eso nació. Sistema Claro. descentralizado de pagos. ¿Es reserva de valor? Sí. Mm. La mejor. También. ¿Es unidad de medida? Y con la volatilidad que tiene es muy difícil que se nominen las cosas en Bitcoin. ¿Por qué? Porque en realidad no es que Bitcoin es volátil. El fiat es volátil. Claro. Hay una lectura ahí que siempre es ruidosa, que es el valor de Bitcoin es volátil, que el fiat no es volátil. ¿En serio? No es volátil. El Claro. oro no es volátil. Subió 60% en el año, no es volátil. Bitcoin bajó un 10%. ¿Qué es más volátil? Es una cuestión muy subjetiva la volatilidad también. Sí. Entonces, pero nominar cosas en Bitcoin, imagínate que deberían estar remarcando los precios todo el tiempo. Mm. ¿Cómo haces para generar una estabilidad? ¿Por qué? Porque Bitcoin no tiene techo y el fiat o el dólar o el peso no tiene piso. Mm. Bitcoin no tiene techo y el dólar y la moneda fiat no tiene piso. Entonces, siempre va a haber una disparidad en la nominalidad. Siempre. Uno puede decir, bueno, esto vale 15.000 satoshis, que hoy son, Sí. ¿cuánto? 18.000 pesos. O sea, hoy un satoshi vale más que un peso. Porque un satoshi vale más de 100 millones de pesos, Sí. claramente. Sí. Entonces, un satoshi hoy vale capaz que ya un peso 30, un peso 40, un peso 50. Entonces, ¿se puede nominar algo en 15.000 satoshis? Sí, 18.000 pesos.
disculpen acá, estamos haciendo rápido el cálculo, Sí. no me maten después en redes, no, pero da 25.000. Estamos haciendo un ejercicio, simplemente. Sí, ¿Se puede nominar? Sí, pero hay que ir ajustándolo todo el tiempo. claro. ¿Es problema de Bitcoin o es problema del fiat? Sí, No, el problema de fiat, sí. no es el problema de Bitcoin. Bitcoin siempre, un Bitcoin es un Bitcoin. Perfecto. ¿Un peso es un peso? Claro. ¿Tiene la misma capacidad de compra? ¿Un peso en el tiempo? No. 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 Un Bitcoin es un Bitcoin. Sí, si vos me decís, che, yo te vendo un Bitcoin, un auto a un Bitcoin, y a los Sí. 5 años te digo, te vendo un auto a un Bitcoin, va a seguir Sí. siendo un Bitcoin. Ahora, Sí. ¿representa cuántos dólares ese Bitcoin? No, distinto seguramente. Exacto. Sí. Pero un peso contra un peso, un dólar contra un dólar. Ajá, sí. Claro. ¿Cómo me garantizás que pueda valer lo mismo en el tiempo? Sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, Bitcoin como unidad de medida, sí, hay alguien que te puede decir, te acepto Bitcoin como medio de pago y vale tanto hoy. Mm. Y para que se sea considerado dinero de curso legal, como el Estado no lo puede controlar, no creo sinceramente que haya más experimentos como el de Salvador. Mm. No creo. No lo veo. No lo veo. Porque los gobiernos no pueden perder el control. El Salvador lo necesitaba. Lo hizo por necesidad. Sí, él hizo. Yo no Sí. creo que sea una cuestión simplemente de convencimiento Mm. ideológico de Nayib Bukele para... Porque si no, tampoco hubiese hecho Chivo Wallet. Claro. Si él hubiese sido un fanático de la tecnología y de que la gente sea el custodio de sus fondos, él no hubiese hecho... Claro, creado. No hubiese creado una billetera Mm. pública. No sé, dicho, bájense la billetera Claro. que quieran Y compren por ahí. y compren Bitcoin. No, Sí. bueno, él le dio $30 de Bitcoin a cada uno. Sí. Se tergiversa. Por Sí. eso digo que para mí ha tenido muchas fallas en la implementación de El Salvador. Mm. Por supuesto que todos agradecemos la iniciativa de que El Salvador haya puesto en el mapa, Mm. como país, ha puesto Claro. en el mapa Bitcoin en lugares donde no se pensaba, ¿no? Mm. Está, por supuesto, la carrera de Nayib Bukele es incuestionable y acá no estoy hablando en contra de él, ni mucho menos estoy diciendo que ha tenido fallas la implementación de Bitcoin. Sí. Porque por omisión, por negligencia o por urgencia o por la razón que sea, pero claramente pasó tan rápido que para mí se generaron muchos errores en el diseño o en la implementación. O de cosas que se desconocían y que después se desayunaron a medida que lo fueron Claro. usando. Pero la sensación mía de haber ido a El Salvador varias veces es que en general es una sensación medio agridulce. O sea, Mm. la gente de a pie, la gente que, no se dedica a finanzas, que no se dedica Claro. a cripto, que no es bitcoiner, no sé si lo ha visto como algo positivo en términos de Mm. si han ganado más o menos o si tienen un mejor estilo de vida. Claro, casi. No lo sé, no lo sé. Me Mm. parece un poco más vidrioso eso. No invierten, digamos, de 10 personas que conociste comunes y corrientes, ¿cuántos invierten en Bitcoin? No, la gente No. buscaba liberarse de Bitcoin, Mirá, mirá vos. sacárselo rápido y lograr los dólares. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer todos los días. Sí. Y si encima vos decís, me quedo un Bitcoin y voy a la farmacia o voy al súper y el del súper está enojado porque dice no es moneda del Estado, a mí no me sirve, no te la tomo, Claro. y este se queda con los $30 de Bitcoin en Bitcoin, Mm. está bien, después en realidad la gente se podía quedar en dólares, o sea, la gente podía convertir a dólares. Sí. Bitcoin en realidad es una capa, Mm. no necesariamente la gente tenía que quedarse en Bitcoin, pero desde el punto de vista de su pensamiento era, tengo $30 de Bitcoin, los tengo que gastar porque yo tengo que comer. Sí. Ahora, en el punto de vista no, me quedo en Bitcoin para acumularlo. Pero si no puedes comer todos los días, ¿qué vas a pensar en acumular en el tiempo? Claro. Entonces es mucho más lento el proceso de acumulación de esa gente. ¿Por qué? Porque si necesita esos $30 para comer en el mes, o en la semana, o en el día, no va a pensar en, bueno, guardo $1 en Bitcoin Mm. para mis hijos, para mis nietos. Claro. Es difícil. Ahora, que Bitcoin ha ayudado a mejorar las condiciones económicas del país, pero sin duda. El Sí. tema es cuál era el punto de partida. Entonces, puedo decir, ¿puedo replicar la experiencia del Salvador en Argentina? No tiene nada que ver. Mm. No tiene nada que ver la experiencia del Salvador, no tiene nada que ver el punto de partida con Argentina. Entonces, es muy distinto. Sí. Por eso cuando se dice también de Estados Unidos y todo lo pro cripto y todo, Mm. Estados Unidos necesita que el dólar siga existiendo. No nos Claro. engañemos. No nos engañemos. Por más que Donald Trump diga, Bitcoin es hermoso, las Bitcoin son hermosas. No necesitan. Pero nunca va a decir, hay que dar de baja el dólar. Sí. ¿Por qué? Porque lo necesita. Por eso siempre jugaba con esta frase de Don't Trust, Verify. Yo decía, bueno, a ver las promesas de campaña de Donald Trump. Don't Trump, Verify. Vamos a ver qué hace. ¿Está Claro. haciendo?
Sí, está generando, digamos, iniciativas y apoyando cosas Sí. para amigarse con cripto y con Bitcoin. Sí, claramente, tiene sus propias empresas que acumulan Bitcoin con tesorería, apoya las leyes, apoya todo, sí, pero ¿sobre la base de qué? Claro. Por detrás, él pretende que el dólar pierda hegemonía, pierda valor, que Estados Unidos pierda posicionamiento geopolítico porque pierde el control de su moneda. Mm. No, No, ni loco va a dejar que no. suceda eso. Entonces, Don't Trump Verify. Ahora, está en cada uno ver cómo uno, y hablando de usabilidad, cómo uno usa Bitcoin. Mm. O lo usa directamente, o lo usa a través de un tercero, y en ese espectro tenés 2 millones de posibilidades. Sí, Yo creo eso, para ir cerrando, es lo sí, que le interesa a cada uno. sí, ¿Te da libertad Bitcoin? Sí. Está en cada uno ver cuánto de esa libertad realmente quiere aprovechar. sí, sí, tal cual. La primera pregunta que te hago, que la mencionamos al principio, sobre los ciclos. ¿Vos creés que siguen existiendo los ciclos alcistas y bajistas de Bitcoin de 4 años, tal como se vienen respetando? ¿O este año terminó que no? No, para mí eso ya es parte de la historia. Es parte del Creo pasado. Ok. que el ingreso de los actores institucionales han cambiado la dinámica del mercado. Sí. Primero porque ya si nos hubiésemos casado con la idea de los 4 años del ciclo, Mm. eh, no debería haber sucedido el máximo histórico de Bitcoin antes del halving, como sucedió. También. Claro, es verdad. El máximo histórico de Bitcoin de este ciclo, cuando rompió el anterior, Sí, se dio en enero del 2024 es verdad. Sí. y el halving fue en Mm. abril, mayo. Se Sí. subió 3-4 meses antes. Entonces, sí lo que se repite cada 4 años es, aparte del Mundial de Fútbol, hasta que lo cambien, es el halving. Sí, Eso sí, claro. no se puede cambiar. Ahora, Sí. la dinámica del mercado que sea tan lineal como antes teníamos, que eran 2 años alcistas, uno bajista y uno Mm. lateral, es simplemente saber que este año, este ciclo, ha tenido un comportamiento totalmente irregular Sí. y cada vez va a haber para mí más correlación con el resto de los mercados. Por eso Mm. hablábamos del upside y el downside de este año, Tal cual. 35% más o menos, Mm. y un año donde Bitcoin ha sido negativo. Entonces, este año, si no, tendría que haber sido bull market. Mm. Si nos casamos con la historia, este era un año de bull market Sí, sostenido. sí, Y el año que viene, un bear market sostenido. claro. Mm. Entonces ya cambió. No creo que se repita tan lineal el patrón como era antes. Claro. Dicho eso, 2026 o 2027 inclusive, Mm. ¿crees que podría haber un nuevo máximo histórico? Porque si respetamos los ciclos, 2026 y 2027 serían bajistas. Claro. No, Digo, no crees que pueda haber un máximo histórico no, de porque 20? estamos con elementos que son muy distintos. Claro. Fíjate que este año Bitcoin bajó un 35% sin haber ningún colapso de ninguna Mm. empresa, sin haber habido ventas masivas. Claro. Los actores que hoy están acumulando Bitcoin no entran a especular, Mm. no entran a comprar Bitcoin en 80 para venderlo en 100. Sí, No todos los movimientos que suceden on-chain significan venta. claro. No todos los movimientos que hacen los outflows de los ETF implican venta de Bitcoin. Mm. Entonces, ¿que hay manipulación? Sí. ¿Que Sí, está pisado sí, el la hay. precio, que está pisado el precio de Bitcoin para que las ballenas compren más? No me queda ninguna duda. Sí, No me queda ninguna duda que hay manipulación. sí. Por algo, desde el crash del 10 de octubre han habido situaciones irregulares con los market makers, con los oráculos, con los PEC de algunas stablecoins, Sí, con la libertad para moverse que ha tenido Binance, sí, con el perdón de CZ, cuando antes Binance estaba súper perseguido. Y totalmente. de repente Binance es un jugador que permite darle acceso a un precio más barato de Bitcoin a un montón Sí. de jugadores que quieren entrar. Mm. Entonces, ¿qué veo yo en el año que viene? Baja de tasa de interés. Sí, Eso incentiva la inversión de riesgo. sí, La inflación yendo al target de la Fed, claro. lo cual genera más capacidad de crédito, por ende más capacidad de inversión. Nuevo chairman en la Fed, pro Claro. cripto, Kevin Hassett. Si no es Kevin Hassett, va a ser otro del riñón de Donald Trump. La liquidez global, el máximos. Mm. La liquidez de el mundo, el máximos. O sea que cada vez hay más dinero circulando. Hay dinero que va a tener que seguir invirtiéndose. Las tasas de interés de todos los países del mundo bajando. La única tasa de interés subiendo la de Japón. Sí, Conflictos bélicos supuestamente Probablemente. solucionados o en baja, ¿no? sí. Generando acuerdos Donald Trump entre Rusia y Ucrania, mediando ahí, Mm. mediando el Medio Oriente también. Sí, Entonces, y fíjate que inclusive este año podríamos decir, este año fue el año de la reserva de valor. Sí, Mm.
Pero ¿quién lo reflejó más en el precio? El oro. Sí. Pero se acumuló más Bitcoin. Ok. Sí. Entonces, esta gente que ha comprado Bitcoin en 80, 90, igual te digo esta cuestión, no están mirando un año, están mirando los próximos 5, Claro, 10. es una cuestión tardía. Exacto. Entonces, se pueden dar episodios para mí, alcistas y bajistas durante un mismo año, Claro, pero más moderados. sí. Eso es lo que yo veo para 2026. No soy partidario, no veo tantos elementos para decir que Bitcoin va a bajar a $50.000 por una cuestión de no, bueno, pero tiene que bajar un 70% de su máximo histórico porque así lo hacía antes. No tiene por qué. Mostrame quién está vendiendo masivamente. Claro, así antes también subía un 300% en un mes, en un año Claro. quizás. Pero hoy, exacto, pero hoy los que compran Bitcoin, sobre la tenencia de Bitcoin construyen productos financieros. Claro. Hoy Michael Saylor, hoy Strategy tiene un precio promedio de compra de 70, pero en realidad el punto de quiebre de su estrategia, es decir, acá sí o sí tiene que liquidar toda la tenencia de Bitcoin, está cercano a los $15.000, está entre Claro. 12 y 20. Claro, no. Entonces, Sí. dale. Tendría que ocurrir una catástrofe. ¿Cuándo para que- empezaron a comprar los ETF? Está bien, empezaron a comprar en la zona de 50, 55, 60. ¿Cuándo compraron la mayor cantidad? Por arriba de 80. Claro. Y no están comprando para el corto plazo, no están especulando para el corto plazo. Mm. Sino para qué van a salir los bancos, para qué van a salir los sistemas de vivienda de Estados Unidos a ofrecer que Bitcoin sea un colateral, Sí. cuando consideran que ese colateral va a bajar a $50.000. Sí. Todo lo contrario, esperan que ese colateral tenga valor en el tiempo. Mm. Entonces, no me gusta casarme con la historia. Ya me parece que la historia no se repite. Está Ahora, muy bien. ¿puede suceder? Sí, no estoy diciendo no va a suceder. Mm. No veo los elementos para que suceda. Ahora, si Sí. sucede, y ahí sí depende de la gestión que haga cada uno de estos activos como inversión. Y es lo que hacemos en mi empresa. En mi empresa tenemos distintas estrategias. ¿Para qué? Para cuidar el capital de la gente. Sí. Hay inversores más arriesgados que les gusta diversificar un poco. Hay inversores más tradicionales que solamente les compramos Bitcoin. Sí. Y de esa manera, esas personas ven a mediano y largo plazo. Mm. Ahora, Bitcoin baja, para eso guardamos liquidez en la cartera. ¿Para qué? Para recomprar la baja. Claro. El buy the dip. Mm. Que uno la va comprando. Por el momento uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a Sí. ir bajando? Ya compré 10 bajas. Bueno, espera. Espera, Esperá. no compres más. Sí. Todas las inversiones de valor en Mm. la historia necesitan maduración en el tiempo. Sí. Uno invierte en real estate, invierte al pollo en un ladrillo y necesita esperar 12, 15, 18 meses hasta que el edificio y el departamento está listo para la venta. Sí. ¿Por qué esperas 18 meses para un departamento y no esperas 18 meses para Bitcoin? Claro. Es muy loco. Con cripto no se Sí. tiene paciencia. Tal cual, es la mentalidad que se tiene. Se Exacto. espera ganar de forma instantánea, mucho más rápido que en una inversión de pozo, de real estate o en cual. acciones. Tal cual. Y si no, Sí. ¿qué pasó con el oro? Mm. El oro, 2011, Sí. $2.000. 2017, 1.200. Mm. 2023, en 2.000. Después ahora están 4.300, ¿no? Claro. Demoró 11 años Mm. en volver a Volver tocar su a- máximo histórico. 11 años. Sí. ¿Vos te crees que la gente o los grandes fondos se desprendieron? No. O de repente el oro perdió cualidad de reserva de valor. Sí. No. Si vos le preguntabas a cualquier persona en el 2015, 2016, Mm. che, estás 25% abajo en dólares en el oro. Mm. ¿Por qué no lo vendes? No sirve. Se verá cero. Nadie cuestiona eso. No. No, Entonces, absolutamente nadie. Con respecto a Bitcoin, ¿se puede cuestionar? Sí, pero es muy fácil argumentar, se puede comprobar que la escasez está y que en el tiempo vale más. Por eso esta película, en los últimos 3 años, Bitcoin casi 500%, el oro 120%. Mm. En los últimos 15 años, obviamente, es ridículo comparar Bitcoin con cualquier activo. Sí. No tiene Sí. sentido. Pero a la larga, Bitcoin va a tener un upside y un downside más parecido al resto de los mercados. Mm. Más, menos 10, 20, 10, Claro. 20, 30%, 40%. Más consolidado, más discreto, Sí. digamos. Y como dije, se puede dar un episodio de un Golden Candle, un Omega Candle, que Sí. Bitcoin te suba $50.000 un día. Mm. Sí, pues va a bajar también. Te tengo que dar un obsequio, Iñaki, antes que terminemos. Dale, buenísimo. Regalo de Bitcoin Argentina. Vamos a Son- mostrarlo en camarita. Sí, es un anillo como el que tengo puesto acá. Ah, mira, copado. Ahí va, para representar a la comunidad A Bitcoin ver cómo queda, che. por acá en el país. Muy bien. Muy Y- bueno. Muchas gracias. De nada. Y última pregunta muy rápida.
que la tenía en mente, sobre la dominancia de Bitcoin. Digo, ¿en qué momento crees que puede caer la dominancia de Bitcoin? Porque viene subiendo sin parar desde comienzo de 2022. Yo no 2 la veo, años. no la veo subiendo, no la veo bajando a los 40 puntos como se hizo en el 2021 cuando se Sí. dio la alt season más violenta. No hasta los 40 puntos, es demasiado. No, me parece demasiado. Mm, Por el simple hecho de que, como dije, no se vende Bitcoin hoy para tener ganancias en Claro. Bitcoin. No se vende. mm, Y segundo, la alt season la van a digitar las instituciones. claro, Van a bajar la dominancia al punto que ellos quieran que baje. tal cual. Mm, Y repito, no pueden controlar la emisión de Bitcoin. Sí pueden controlar la emisión y el uso del resto de las blockchains. ¿Cómo? Sí. Con las stablecoins. Para que exista una stablecoin, sea que corra sobre Solana, Base, blockchain, Avalanche, Ethereum, lo que sea, está atado a la emisión de dólares. claro. Entonces le van a marcar la cancha. Y los grandes procesos organizacionales que pueden mejorarse con la tecnología, yo creo que también el abanico de regulaciones que hay en Estados Unidos va a buscar también que hay empresas que desarrollen su propia blockchain. Sí. ¿Por qué van a usar la de Ethereum? ¿Por qué van a usar la de Solana? ¿Por Claro. qué van a usar cuando pueden hacer la suya? Coinbase, ¿qué hizo? Sí, Sacó la suya. desarrolló la propia. BlackRock, ¿por qué no podría sacar su propia blockchain? JP Morgan, ¿por qué no podría sacar su propia blockchain? Sí, JP Morgan ya está tokenizando depósitos. claro. ¿Vale? Ahí Entonces está. que van a depender de una red externa de terceros. Entonces yo no veo que Bitcoin pierda dominancia fuerte. Bueno, Iñaki, muchas gracias. Dale. Gracias a todos Estás- por escuchar. Tienen las redes de Iñaki, acá las van a tener abajo en la descripción y vamos a estar subiendo cortos con Iñaki en colaboración con su perfil. Dale. Gracias, Iñaki. Gracias.